tengan algo con qué comparar posteriormente. Ok, vamos a ver. Como les establecí en el medio instructivo, los que están trabajando en Windows van a tener que hacer eso. Una terminal van a tener que correr el servidor con MongoD. Fíjense hasta que salga Waiting for Connections en el puerto 017, perdón. Este es el puerto por el cual se conecta todos los clientes a trabajar con la base de datos. Este es el servidor de la base de datos. Yo tengo que crear una nueva terminal y en ella voy a correr el cliente. En este caso el cliente es solo Mongo. El servidor MongoD, el cliente Mongo. ¿Ok? Ahí estamos claros. Al entrar a Mongo, ahí me dice un montón de cosas que no ocupo. Para borrar pantalla es CLS como Windows. ¿Listo? Si yo quiero observar y ver cuáles son las bases de datos que ya están en ese servidor, uso la instrucción show dbs. Aquí tengo un montón. Vamos a crear una más al día de hoy. ¿Ok? Todas estas bases de datos me van a servir para poder manejar documentos y ahí vamos a hacer una nueva base de datos para poderla trabajar. Cuando trabajamos con MongoDB, yo puedo crear una nueva base de datos utilizando la instrucción use y el nombre de la base de datos. Le damos enter. Vean todos bien atentos, pero nadie apuntando. Está bien. Entonces, use seminario de software 2019-01 me crea la base de datos. Si ya existiera la base de datos, simplemente es como en MySQL o en SQL Server de Microsoft, el use, el nombre de la base de datos, me va a asignar el espacio de trabajo a esa base de datos en específico. Si no, tendría que empezar a trabajar con los nombres de la base de datos, el espacio y el nombre de la tabla para poder hacer algo. En MongoDB, simplemente, si no estoy en una base de datos, no se puede trabajar en ella. Entonces, para estar en la base de datos o crear una nueva base de datos, usamos use y el nombre de la base de datos. ¿Cómo sé en qué base de datos estoy actualmente trabajando? Uso la instrucción db de database, le doy enter y me va a desplegar el nombre de la base de datos en la que yo estoy trabajando actualmente. ¿Listo? Luego, yo necesito saber cuáles son las tablas que ya existen en esa base de datos. En MongoDB no existe el término tablas, lo que existe son colecciones. Entonces lo que yo voy a buscar es ver cuáles colecciones están definidas y eso lo hago con la instrucción show collections. En este momento no me aparece nada porque no tengo ninguna colección definida y tengo que empezar a insertar documentos para que se creen esas colecciones como tal. Vamos a ver, en el examen les pedí crear un documento de RTN, nombre de la empresa, teléfono, correo y dirección, ¿cierto? Y rubro. Ok, vamos a hacer algo similar. Entonces, mi colección va a ser llamada empresas. Mongo, como les había mencionado al principio del periodo, está basado y muchas de sus interfaces está hecho siguiendo el esquema de JavaScript. Entonces, cualquier instrucción válida en JavaScript funciona en el cliente de Mongo. Por ejemplo, yo puedo crear una variable
asignarle un valor, darle enter y escribir el nombre de la variable y volverle a dar enter y me va a devolver el valor que tiene. De esa forma yo puedo crear documentos también en memoria para después almacenarlas en la base de datos. Por ejemplo, vamos a crear una variable llamada doc, que en él es donde vamos a poner rtn empresa rubro ¿qué más pedía? Correo dirección perdón y teléfono, ¿verdad? Ok, ahí lo que estoy creando es un simple documento JSON, así como lo creamos en el script para hacer el objeto de la plantilla, similar nada más que con los valores. Si yo hago una visualización de lo que está almacenado en la variable doc, observen, ya me lo muestra como un documento formateado. Ok, ahora ese documento yo lo quiero ingresar a una colección llamada empresas. Entonces, para lograr hacer eso, voy a utilizar la variable db, que es la que contiene la base de datos, punto, el nombre de la colección que yo quiero manipular. Si no existe, se va a crear. Si ya existe, lo que va a hacer es agregar un nuevo documento a esa colección. En este caso hemos estipulado que vamos a llamarla empresas. Punto, voy a establecer una operación, en este caso voy a guardar un documento. Entonces le voy a hacer un insert y le voy a pasar la variable como parámetro. Al darle enter, MongoDB me va a devolver el resultado de la operación. Me devuelve write result, n inserted quiere decir n documentos insertados, en este caso me devuelve 1. ¿Ok? O sea, insertó un documento exitosamente. Si ahora yo vuelvo a mostrar cuáles son las colecciones que están en la base de datos, solo permítanme. ¿Yo salir? Bien, dígame. Sí, de 7 a 9 va a ser, es un ejercicio que tienen que desarrollar y se va a plantear el módulo, ahí va a estar el examen publicado. Sí, listo. Bueno, la hora. Ok, entonces con Show Collections me va a mostrar ahora de que existe la colección empresas. Ok, entonces hasta el momento, operaciones básicas que hemos hecho. Entrar al cliente, ver cuáles son las bases de datos que están, usar una base de datos, en el caso de que no exista esa base de datos, la creamos. Seminario de Software 2019-1 no existía, ya se creó. Verificar cuáles eran las colecciones, crear un documento en memoria, insertar ese documento en una colección y ahora lo que vamos a finalizar el ciclo es ver los documentos que están dentro de una colección. Entonces para eso nuevamente usamos la variable db, el nombre de la colección que queremos inspeccionar, en este caso empresas, y para mostrar los documentos que están insertados vamos a usar el método find y le vamos a dar enter. Ahora me puede decir una diferencia entre ese documento guardado y el documento que yo generé. ¿Ah? Automáticamente MongoDB a todo documento que se va ingresando, él le genera un _ID, un identificador. Ahora ya le puedo decirles, fue adrede que les hice el UUID, si se fijan,
el valor que obtienen aquí es un mismo, un hash UUID, un único. Nada más que ahí dice Object ID porque esa representación de texto es realmente guardada en binario. Entonces, por eso dice Object ID y el valor en texto. Aquí parece bastante, pero internamente en MongoDB es una papada de 3 bytes. ¿Ok? Entonces, eso ayuda a que se ha reducido el identificador y ese identificador va a ser único en todo el servidor de MongoDB. Ni siquiera es único en la tabla, ni es único en la base de datos, es único en todo el servidor. ¿Ok? Y eso es una de las grandes ventajas que me permite manipular grandes cantidades de documentos, porque su identificador va a ser único. ¿Ok? ¿Consultas? Ninguna. Ahora, ahí se mira medio feo. No se puede entender bien la estructura del documento. Entonces MongoDB, sabiendo eso, de que los documentos pueden ser aún más largos, tener mucha más información, para hacer una lectura más agradable, le agrega al método find otro método llamado bonita, pretty. Si le damos enter, observen, ya me formatea el objeto JSON en una forma amigable para poderlo leer. Por ejemplo, un documento que no existe. Si el documento está no definido o es nulo, no va a guardar nada. Si el documento tiene un objeto diferente al que supuestamente está, es donde viene la flexibilidad de MongoDB. La idea es de que todos los documentos dentro de una colección tengan que tener algún tipo de relación entre sí y ser constante en su estructura. Pero no es una regla de oro. O sea, yo puedo... Vamos a ver... Vamos a ponerle un nombre divertido. ¿Ah? Bad. Vea. Ah. Dar. Ok. Entonces aquí digamos que tengo ID. Nombre. Teléfono. Tiene cierta data similar. Pero no es el mismo entidad que realmente estoy buscando. ¿Ok? Aquí estoy describiendo a una persona, aquí estoy describiendo a una empresa. Y puedo cometer ese error. Y lo va a guardar. Y si yo hago la búsqueda, voy a tener los dos documentos con diferente estructura. ¿Ok? Y es totalmente válido. Que sea una buena práctica ya es un tema moral más que todo. ¿Ok? No es adecuado porque genera una inconsistencia entre la misma data. Pero al servidor como tal no le interesa si tiene una estructura o tiene otra. Y esta es una pregunta de examen. En la pregunta de examen dice específicamente, en una colección de MongoDB se pueden guardar documentos con diferente estructura, ¿verdadero o falso? Ahí ya lo mostraron, es verdadero. ¿Ok? En una misma colección se pueden guardar documentos con diferente estructura. El propósito real de todo eso no es poner documentos disparejos, sino que en algún momento yo puedo agregar algún atributo adicional que me va a brindar valor a un sitio o a una aplicación que yo tenga desarrollada y no quiero perder la información anterior o generar esfuerzo en hacer que la información anterior sea compatible con la nueva. Simplemente agrego los nuevos documentos, el nuevo atributo y se va a ir guardando la misma información con el nuevo atributo que me genera valor en un punto en adelante. Entonces ahí va evolucionando la data y va evolucionando según la necesidad del cliente y eso hace que el programa se vuelve ágil, ¿ok? Adaptable y responsivo al cambio. Así de repente mañana la idea es
No, agreguemos a la empresa, el, la SAR se inventa otro código de empresa XYZ, entonces ahí le tengo que meter empresa XYZ esa nueva variable. Pero solo voy a agregar a las nuevas empresas que están negociando conmigo. A las que nunca han vuelto a negociar conmigo, pues que se queden como estaban, no me interesa. Y la misma forma que agrego pueden quitar algún campo de la... ¿Sí? De la misma forma como se agrega nuevo, se pueden quitar campos. Ahí la responsabilidad ya de mantener un programa funcionando es a nivel de cliente. El programa tiene que poder manejar esos cambios. O sea, si él recibe un documento que le hace falta un atributo, poder reaccionar a que no sale ese fue atributo y poder esconderlos. Si no, me tira un error el programa. O sea, el programa es responsable de poder manejar la diferencia de datos. ¿Listo? Ok, ahora, hay algo interesante. Si yo quiero saber cuántos documentos hay en una colección, en vez de utilizar find, puedo utilizar el buen count. Método contar, y ahí me devuelve cuántos documentos están guardados en esa colección. ¿Listo? Ok, entonces aquí terminamos el día de hoy, así pueden, aunque esta es su última clase, no sé si tienen examen posterior. Entonces, como este es el contenido programado para el día de hoy, ahí lo terminamos si no hay preguntas, para que tengan un tiempito de poder estudiar. Mañana no se lo pierdan. Mañana es una de las partes más complicadas de todo eso. Vamos a agarrar nuestro proyecto que ya tenemos desarrollado, el de One Big Thing, y vamos a conectar ese proyecto a MongoDB. ¿Ok? Y para conectarlo vamos a utilizar un paradigma de programación, un patrón llamado inyección de dependencia. Si quieren tener una lectura liviana para hoy en la noche, busquen eso, inyecciones de dependencia. Si lo buscan así, de plano, lo primero que le va a salir el lenguaje de programación es Ruby. Ruby y Rails fueron de los pioneros en eso y son masters en inyección de dependencias. Después, Microsoft en .NET tiene ciertas librerías de inyecciones de dependencias. Java también lo ha incorporado. Y JavaScript, desde su naturaleza, desde el momento que estamos inyectando funciones para ser manejadas por otras funciones, ya estamos inyectando dependencias. Pero ahorita ya lo vamos a ver como término. ¿Ok? Entonces, hasta mañana. Noches buenas.